Programa. Vamos a enfocarnos en el estudio de la palabra. Les pido que abran su Biblia en Lucas, el capítulo 11, un sermón apropiado para el aniversario de la iglesia. Lo escucharon hoy en la mañana y también la semana pasada por equivocación en la tarde. Así que hoy vamos a enfocarnos en estos minutos en el Evangelio de Lucas y quiero leer los versículos en los que vamos a meditar. No necesariamente los vamos a cubrir en esta tarde, pero si tomamos un enfoque un poco más general, porque lo que dice Jesús aquí y a quienes se lo dice es tan importante para nosotros. Lucas 11, versículo 45 en adelante. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acosarle. Este es un texto muy religioso. Jesús está hablando a religiosos y hemos hablado acerca de la religión y la religiosidad en los versículos anteriores de Lucas, cuando Jesús acusa a los fariseos con otros 3 ayes que los encontramos en los versículos del 42 al 44. Podemos pensar en las religiones, y las religiones son tan antiguas como el mismo ser humano. En el mismo huerto del Edén encontramos la creación de las religiones falsas, la fabricación de las religiones falsas, cuando Eva decidió escuchar la voz de Satanás, y figuradamente, por decirlo así, Adán y Eva construyeron metafóricamente una estatua del ser humano para adorarse a ellos mismos antes que a Dios, y este fue el inicio de la religión y de la religiosidad. Cuando el Señor los echó del huerto del Edén, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento entonces es la historia de la religión. La historia de la humanidad, podemos decir, es la historia de las religiones. La humanidad no ha existido sin las religiones hasta hoy, desde la creación, desde el pecado en Génesis 3, y en un sentido creo que podemos decir también que la historia de las religiones es la historia de la creatividad de Satanás. Hay tantas religiones como Satanás es creativo para fabricarla por medio de hombres. Él es, nosotros entendemos quién está detrás, Él es el agente de toda falsa religión. Y eso a nosotros nos debe dar una perspectiva, de nuevo, como enfatizábamos antes, acerca de las religiones del mundo. Cuando llegó la era de la Ilustración en el siglo XVIII, en los 1700, hubieron algunos hombres que se levantaron en Europa y decían: bueno, ya es suficiente con la religión. 1700 años de religión. ¿Qué ha comprobado? Solo ha habido destrucción, solo ha habido inmoralidad. El mundo se dirige a la destrucción si nosotros seguimos dependiendo de las religiones. Esto ocurrió alrededor de los 1700. Algunos ilustradores, filósofos estaban diciendo esto: al fin ya con la religión, ahora entendemos de qué se trata la vida, la ciencia, el descubrimiento científico, las invenciones nos van a llevar a una nueva era en la que por fin seremos liberados de los poderes opresivos de diferentes esferas, y una de esas
del poder opresivo de la religión. Es lo que pensaban estos filósofos. Esto fue básicamente la era de la Ilustración. Pero sin embargo notamos algo interesante, y es que a pesar de que estos predicadores de la novelería científica, el descubrimiento científico para deshacernos con la religión, que hablaban de liberación y encontrar la verdadera felicidad fuera de la religión, ellos mismos no se encontraban tan felices. Cuando uno estudia la vida de estos filósofos de Europa, uno se da cuenta que no eran felices. Entonces, pasaba algo. Pero después de 300 o 200 años de que ellos hayan pronosticado la desaparición de la religión, estamos en el 2021, iniciando el 2021, y la religión sigue tan viva como en los tiempos del Antiguo Testamento. Y creo que nosotros podemos entender por qué. Nosotros podemos entender por qué la religión parece ser tan importante para las personas, tan importante para la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Y en parte porque, como alguien dijo acerca de los religiosos en el Imperio Romano, a los que nosotros llamamos paganos, los paganos no creían tanto en sus dioses. Ustedes saben que tenían muchos dioses. Y ese autor decía, no es que ellos creen en sus dioses, sino que simplemente los tienen. No es tanto creer en esos dioses. No era tanto el asunto en el Imperio Romano. Simplemente los tenían allí, a su disposición. Así es el día de hoy. Si una persona nace en una familia musulmana, esta persona va a tener su religión, que va a ser la musulmana. Y podemos mencionar así con cualquier otra religión, pero también entendemos que la religión se vuelve importante para las personas porque los seres humanos tenemos una conciencia religiosa que no podemos ignorar. Nacemos con una conciencia religiosa que está más o menos informada dependiendo de la sociedad donde seamos criados, pero esto es así porque es el producto de que hemos sido creados a la imagen de Dios. La imprenta, el sello de Dios está en nosotros como seres humanos. En toda nuestra constitución de la persona, no solamente nuestro cuerpo físico, sino la constitución de nuestra persona interna, el sello de Dios está en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por tanto, es imposible para un ser humano absolutamente ignorar la necesidad de alguna forma de religión, Y esto nos hace decir finalmente que la religión sigue tan en pie hoy como desde el principio, porque está edificada sobre promesas. Ustedes pueden preguntarse, nosotros que estamos en la verdad, pueden preguntarse cómo puede haber tanta gente engañada con tantas religiones diferentes. ¿Cómo pueden ser fácilmente engañadas? Porque tenemos que entender que las religiones están construidas sobre la base de promesas. Estas personas que pertenecen a otras religiones están siguiendo esa religión porque la religión les ha prometido algo. Ese algo es la felicidad última, ese algo es el cielo mismo, ese algo es la presencia de Dios, dependiendo de la religión que sea. Y ellos quieren esto, ellos anhelan esto porque fueron fabricados por Dios de esa manera, para anhelar el futuro venidero, un futuro mejor, una presencia divina. Y entonces las religiones están edificadas sobre promesas, pero estas promesas nosotros entendemos son falsas, son promesas vacías. De todo lo que dice Jesús aquí, Jesús habla a los fariseos en primer lugar y después habla a los escribas en segundo lugar, los 3 segundos ayes. Está hablando a gente muy religiosa. Esta era la religión más cercana que había de la religión verdadera, la religión judía, que venía como consecuencia de todo el trajinar del Antiguo Testamento, de toda la tradición y la ley del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que Jesús dice a los escribas al final, en el versículo 52, el último ay para ellos,
es ay de vosotros, intérpretes de la ley, versículo 52, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. En otras palabras, Jesús simplemente está declarando que lo que ellos decían, lo que ellos predicaban y profesaban, de que el fin de todo lo que hacemos, el fin de toda nuestra religión, yace en el hecho de saber que al final nosotros despertaremos en la presencia de Dios, el cielo mismo prometido. Y Jesús dice, eso no es así. Eso no es así. Ustedes pensaron que tenían la llave del conocimiento. La respuesta última a la pregunta más importante de todas, pregunta existencial más importante de todas. ¿Qué significa la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y cómo yo puedo manejarme a mí mismo para de alguna manera arreglar mi destino? Ellos pensaban que tenían todas estas respuestas. Y Jesús dice, lo que ustedes están enseñando no va a llevar a las personas al cielo, va a llevar a las personas al infierno. No solo a las personas que los siguen a ustedes, sino también a ustedes mismos. Ustedes mismos no entrarán en el cielo, no tienen la llave del conocimiento, la han deshecho por medio de su religiosidad. Si podemos pensar en una acusación a gente religiosa, a líderes religiosos, no podemos pensar en una más dura que esta que Jesús comunica. Un líder religioso justamente se jacta de conocer la verdad, y de guiar en la verdad a las personas que están bajo su enseñanza, bajo su predicación. Pero que venga Jesús entonces y te diga, todo lo que tú estás enseñando solo va a llevar a la gente al infierno. ¿Cómo amamos esta confrontación de Jesús, no? ¿Cómo amamos esta acusación de Jesús? Tan certera, tan directa, al punto, esencial, importante. Jesús no se detuvo a discutir con los escribas acerca de aspectos secundarios que no tenían mucha importancia. Si él iba a discutir con ellos y los iba a acusar con estos ayes, iba a ser en los puntos más centrales, donde a ellos más les dolían, los puntos más básicos y fundamentales que construían la religión de los escribas y de los fariseos. Y eso es lo que tenemos aquí, en este pasaje. Qué duras palabras de Jesús. Ahora, ustedes recuerdan cómo comenzó todo esto. Jesús terminaba de enseñar un discurso donde ya había acusado a su generación como generación mala. Y entonces un fariseo se le acercó, uno de estos religiosos que estaba por allí escuchándole, se le acercó a Jesús y le dice, Señor, te invito a comer a mi casa. Jesús aceptó la invitación y entró a la casa del fariseo a comer. Ahora Jesús sabía dónde él estaba entrando, Jesús sabía que estaba rodeado de sus enemigos, los fariseos y los escribas. Y podemos casi imaginar la angustia interna y la frustración interna de Jesús solamente de estar acompañado de esta gente. Esta gente que estaba produciendo el peor de los males para los judíos de su tiempo, el peor de los males. Y ya les voy a decir por qué el peor de los males. Ahora Jesús conocía muy bien los rituales y las prácticas de los fariseos y de los escribas. Y conocía muy bien que los fariseos tenían dos votos que ellos debían realizar si querían convertirse en fariseos. Y si querían convertirse en los mejores de todos los fariseos, entonces iban a añadir a estos votos más reglas. Estos dos votos eran los votos del diezmo, el diezmo, y el voto de la purificación. La purificación que podía tener muchas caras o muchas maneras de purificarse tenían los fariseos. Pero básicamente esta era la esencia de la religión farisea, los diezmos y la purificación.
Y si ustedes se fijan, Jesús atacó estos dos elementos en los dos ayes que nosotros ya estudiamos, en los versículos del 42 al 44. El versículo 42, Jesús ataca los diezmos de ellos. Hay de ustedes, fariseos, que diezman la mente y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Los diezmos, tan importantes para los fariseos. Esto definía, esta era la columna vertebral de un fariseo. Y el versículo 44, Jesús entendía también, después de acusarles de hipocresía, en el versículo 43, en el versículo 44, ataca o acusa a sus purificaciones. Dice, hay de ustedes que son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Ustedes se andan purificando tanto externamente, tantas reglas, tantas fórmulas, tanta religiosidad externa, pero ustedes son como sepulcros por dentro. ¿Qué hay dentro de un sepulcro, de una tumba? Hay un cuerpo en descomposición, hay un cuerpo podrido. Y los muertos significaban para los judíos el peor tipo de impureza. Ellos tenían prohibido tocar a un muerto y los fariseos tenían muchas reglas acerca de cómo evitar tocar los muertos. Y Jesús les está diciendo, ustedes que se preocupan tanto por eso, espiritualmente y moralmente hablando, ustedes mismos son como muertos. Están podridos y están influenciando con esta inmoralidad a otras personas que les siguen. Jesús sabía dónde entraba. Él sabía cuando aceptó la invitación de este hombre a comer, de este fariseo. Él sabía que estaba aceptando la invitación de un fariseo. Y esta conversación no iba a ser una conversación larga, Jesús también sabía esto. No sabemos si ese día, esa tarde, ellos terminaron de comer. Por todo lo que encontramos, estas acusaciones difícilmente, yo pensaría que Jesús terminó su comida y mucho menos los fariseos y los escribas que estaban allí. Él entendía, esta va a ser una reunión corta, pensaba Jesús, esta va a ser una comida corta, no sé si la terminaré de comer. Y en el versículo 37, Lucas simplemente nos dice que cuando Jesús aceptó la invitación del fariseo, él entró en la casa, él entró y se reclinó a la mesa para comer. Y deliberadamente entonces Jesús pensó, muy bien, si voy a discutir con los fariseos y los escribas, si esta va a ser una reunión controversial, mejor lo hacemos ahora. Y no lo dejamos para después de la comida. Mejor ahora, terminemos con esta reunión. Y entonces Jesús deliberadamente no practicó un ritual importante para los fariseos que tenía que ver con la ceremonia de la limpieza de las manos, de purificación de las manos. Jesús no lo hizo, el fariseo se extrañó de esto en el versículo 38 y entonces Jesús aprovechó esta oportunidad. Quizá podríamos pensar intencional o no intencionalmente, pero Jesús aprovechó esta oportunidad para hablar a los fariseos y atacarlos en su propio terreno. Ahora, en el versículo 45, ustedes encuentran que se nos introduce un personaje nuevo. Dejamos de hablar de los fariseos en el versículo 45 y mientras Jesús estaba declarando sus ayes de juicio, de acusación contra los fariseos en los versículos anteriores, entonces se levanta un piadoso en la mesa e interrumpe a Jesús y le dice, Señor, Maestro, un intérprete de la ley, nos dice Lucas. Cuando dices esto, lo que Jesús ha dicho en los versículos anteriores, también nos afrentas a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender, porque generalmente quizá tenemos la tendencia a unir o mezclar estos grupos religiosos. Bueno, todos los grupos religiosos del tiempo de Jesús eran una sola cosa, pero no es así. Estos son escribas, no son fariseos. Habían escribas que eran fariseos, pero no todos los escribas eran fariseos. Y aún así los escribas eran un grupo predilecto en la sociedad judía religiosa distinguido de los fariseos. Los escribas tenían un largo pedigrí y seguramente ellos se jactaban de este largo pedigrí, de esta gran tradición que se remontaba al Antiguo Testamento,
¿Qué hace un escriba? Bueno, esa es la palabra que se usa, la palabra literal. Aquí es traducido como intérpretes de la ley, un monicos, un estudiante, un experto en la ley. Un experto en la ley que también se le llama a veces escribas en el Nuevo Testamento. Los escribas eran hombres que se dedicaban a escribir, a copiar documentos, a transcribir documentos y preservarlos. Esto es lo que hacían en el Antiguo Testamento en medio de Israel, por eso trabajaban con frecuencia junto a los sacerdotes. Ellos llegaron a tener una posición importante en medio de la sociedad israelita, tanto así que llegaron a trabajar en las cortes reales junto a reyes. Encontramos esto en el Antiguo Testamento. Pero su labor quedaba allí cuando ellos comenzaron a tomar más preeminencia entre los judíos, entre los israelitas. Fue con el regreso del exilio después de Babilonia. Ellos regresaron, los judíos, a Judea, a Jerusalén. Y ustedes recuerdan a este hombre, este personaje importante que regresó y fue el líder teológico en predicación de los israelitas en ese tiempo, fue Esdras. Esdras era un experto en la ley, un intérprete de la ley. Esdras era un escriba. Y él de alguna manera ejemplificó el incremento en importancia de los escribas en la sociedad judía desde el Antiguo Testamento. Así que ellos se volvieron, cuando llegamos ya al tiempo del Nuevo Testamento, ellos se habían vuelto en los intérpretes predilectos de la ley. Ellos eran los autores de la tradición del Antiguo Testamento. Ellos se habían vuelto entonces los que habían formulado de alguna manera todas las prescripciones religiosas que incluso los fariseos seguían. Entonces ellos eran como una especie de eruditos, eran académicos, eran expertos, eran los estudiosos, eran los que andaban rodeados de libros y conocían todas las respuestas a cualquier pregunta que los judíos podían pensar. Está interesante que en el libro de Marcos, nosotros encontramos a los escribas, también lo encontramos en Lucas y Mateo, pero particularmente en Marcos. Son los escribas, los que toman mayor prominencia a medida que nos acercamos al final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Mientras Jesús llegaba ya a Jerusalén y tenía confrontaciones y encuentros con religiosos y planeaban ya matarle, nos damos cuenta de manera interesante que los fariseos de pronto desaparecen de la escena. Y no son los fariseos como nosotros esperaríamos por sabiduría popular, sino son los escribas. Estos expertos en la ley, los que llegan a ser los actores principales en la persecución y final muerte de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Marcos, el capítulo 8, el versículo 31, dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles Jesús que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. No hay una mención de fariseos, no explícita por lo menos, pero sí hay una mención explícita de escribas aquí. Escribas, teniendo que ver con la muerte de Jesús. En el capítulo 10, el versículo 33, dice también, 10:33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. ¿Y a quiénes? A los escribas. Y estos le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Otra vez, los escribas relacionados a la muerte de Jesús, en el capítulo 11, versículo 18, dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Escribas, no fariseos, sino escribas. En el versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y comenzaron a atacar a Jesús, no fariseos, sino escribas. Casi para terminar, noten el capítulo 14, el versículo 1, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes, y aquí están nuestros monicos, escribas,
cómo prenderle por engaño y matarle. Y podemos seguir leyendo el capítulo 14, versos 43, 53, el capítulo 15 también, en la casi misma muerte de Jesús, dice el capítulo 15, versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Fueron los escribas los autores, intelectuales y perpetradores también de la muerte de Jesús, más incluso que los fariseos. Y entonces aquí podemos encontrar la gran influencia que tenían estos monicos, los escribas, los intérpretes de la ley, porque incluso los fariseos seguían las enseñanzas de los escribas. Los escribas eran los teólogos, por decirlo así, y los fariseos eran los practicantes de la teología que los escribas enseñaban. Por tanto, ellos dirigían el compás de qué se debía hacer para agradar a Dios en la sociedad judía. ¿Cómo un hombre puede llegar al cielo? La respuesta a estas preguntas, ¿cómo conocer a Dios y tener una comunión con Dios? La respuesta a estas preguntas la tenían los escribas, porque eran los expertos en la ley. Entonces Jesús, siendo Jesús, no podía desaprovechar la oportunidad de hablar directamente con los escribas, como tenemos en este pasaje. Si ellos eran los que se encontraban en la cúpula de la sociedad religiosa judía, Jesús tenía reservadas algunas palabras para ellos. Y estas son las palabras que nosotros encontramos en nuestro pasaje en Lucas 11. Son palabras importantes de Jesús. Si ustedes quieren pensar de esta manera, nosotros como creyentes tenemos que pensar de las religiones del mundo, así como Jesús pensaba de los fariseos y de los escribas. No se trata de ser amables cuando pensamos especialmente en los líderes de religiones falsas o en falsos maestros. No se trata de amabilidad, se trata de decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad hace libre a las personas. Jesús enseñó. Y mi amabilidad solo va a tener entonces potencialmente la dirección de llevar a las personas al infierno. Pero si yo voy con la verdad, como Jesús entró a esta casa para hablar con estos líderes religiosos, entonces tenemos la esperanza de que alguien pueda escuchar y alguien pueda oír la voz de Dios en medio de tanta confusión. Estamos agradecidos de que Jesús haya dicho estas palabras a los escribas y a los fariseos, porque pienso yo, o por lo menos tengo la sospecha, de que si Jesús no hubiese sido tan directo y tajante con los líderes religiosos de su época, nosotros quizá tendríamos la tendencia de ver con buenos ojos a estos hombres porque eran religiosos. Pero muy lejos de ser cierto, muy lejos de ser cierto. Como alguien pensaba, nosotros podemos vivir en un mundo donde se dicen muchas mentiras, y de hecho vivimos en un mundo donde se dicen muchas mentiras. Esta semana se han dicho muchas mentiras, es la campaña electoral. Y nosotros ya estamos curados de todo este tipo de campañas, pero estamos acostumbrados ya. Y el engaño de un político puede afectarnos a nosotros en alguna medida físicamente. El engaño de un abogado puede afectarnos en alguna medida. El engaño de algún doctor, no quisiéramos, pero el engaño de algún doctor puede afectarnos físicamente en alguna medida. Y no queremos ser engañados, siempre queremos escuchar la verdad de todo este tipo de personas, de todos los profesionales, queremos la verdad, no la mentira. Pero estos tipos de mentira, aunque nosotros lleguemos a tragárnoslas, al final solamente van a tener un impacto temporal en nosotros. Pero imaginen ustedes una mentira que tenga potencialmente el poder de llevar a una persona al infierno. Eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Por eso nosotros
no estamos todos los domingos acusando a políticos con sus mentiras, o a doctores, o abogados, etc. Porque su impacto es temporal. Pero sí nos interesa cuando falsos maestros hablan como si tuviesen la verdad y solo dicen una mentira. Porque yo entiendo que el impacto de ese engaño puede determinar a una persona una vida sin Dios en el infierno. Entonces, mi respuesta compasiva ante este tipo de escenario es: tengo que decir la verdad. No es hora de ser amables. Jesús no fue amable con los escribas y los fariseos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? No encontramos palabras de amabilidad de parte de Jesús. Encontramos a un Jesús confrontativo. No conversas con un falso maestro. No conversas con un falso maestro. Tú confrontas a un falso maestro y le dices la verdad. Eso puede sacar de la oscuridad a la luz a personas que le siguen a Él. Jesús entendía entonces lo que estaba en juego. Era el destino espiritual y eterno de toda la sociedad judía que seguían los dictámenes religiosos de los escribas. Él entendía lo que estaba en juego. Y a veces yo me pongo a pensar en la religión, en nuestra religión. Podemos decir, a ciencia cierta, hay una sola religión, la religión cristiana bíblica. La religión cristiana bíblica es la única. Pero hay tantas religiones en el mundo. Y pensamos en nuestra propia ciudad, Guayaquil. No tenemos tantas religiones aquí alrededor de nosotros. Sí que las hay. Tenemos a los católicos romanos, tenemos a sectas como los mormones y testigos de Jehová. Hay un grupo mínimo de judíos y de musulmanes entre nosotros también. Pero no hay tanta variedad como encontramos en otros países o como el número de religiones existe en el mundo entero. Y por eso yo pienso, la forma en la que Satanás obra aquí en esta ciudad, porque seamos sinceros, no es que el mundo entero quiere venir a vivir a Guayaquil. Entonces, esa es la razón por la que no tenemos muchas religiones aquí en Guayaquil. Como si encontramos en Nueva York o en Los Ángeles, donde todo el mundo ha querido ir a esos lugares para vivir. Y entonces hay una gran variedad de religiones en Norteamérica, pero no es así en nuestro caso. Pero Satanás obra de una manera diferente y la manera en la que lo ha hecho aquí es por medio de la religión evangélica. Pienso que tenemos demasiadas iglesias evangélicas en Guayaquil y en Ecuador. No quiero referirme a los sectores rurales donde no hay iglesias, ojalá tuviese una iglesia, pero en Quito y Ecuador tenemos demasiadas iglesias. Hay más de las que necesitamos. Y si armamos alguna especie de porcentaje estadístico de cuántas, de todas las iglesias que hay en Guayaquil y en Quito, ¿cuántas de esas predican la verdad? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de esas predican engañosamente? Creo que nos sobrecogería el hecho de conocer esta estadística y este porcentaje. Hay demasiadas personas engañadas entre nosotros. Son demasiadas y Satanás es un experto para hacer una réplica de lo verdadero, ¿no? Eso es lo que hace. Como Martín Lutero decía, donde Dios construye una iglesia, Satanás construye una capilla justo al lado. Entonces, Jesús se dirige aquí a los escribas y los deja, por decirlo así, sin aliento a estos hombres. En el versículo 45, noten el versículo 45, dice: al escuchar las palabras de Jesús, entonces respondió uno de estos monicos, de los intérpretes de la ley, y le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Esa palabra nos afrentas es la palabra hubrizo. Es una palabra que puede ser traducida como burlarse o insultarse, o maltratar a alguien. Hay tres palabras en el griego que aparecen para hacer daño a otras personas. Dos de esas palabras tienen que ver con la mente y la otra tiene que ver con una actitud. Pero esta palabra es la más severa de todas. Esta palabra implica tratar a alguien con insolencia. Tratarlo tan mal, hacerle un mal, pero no solamente hacerle el mal, sino que
hay un gozo, hay un regocijo en hacerle ver cómo esta persona recibe un mal. De eso se trata la insolencia, hacer y decir cosas que provocan vergüenza sobre la víctima. Tenemos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan cuando David, que tenía un rey, compañero, que era el rey de Amón, de los amonitas, era amigo de David y se llevaban bien. Este rey murió y David sabía que su hijo le iba a suceder como rey, y entonces David le envió unos consoladores a Amón para que consuelen a su hijo que había perdido a su padre, que había sido el rey. Y en 2 de Samuel, esto lo tenemos allí, cuando este rey, el hijo, recibió estos consoladores de David, pensó que ellos venían solamente a espiar la tierra para atacarles. Entonces, ¿qué hizo el rey de Amón? Ustedes recuerdan este caso muy gráfico. En 2 de Samuel, el capítulo 10, el rey de Amón les cortó las barbas a estos israelitas y les cortó las túnicas, dejándoles medios desnudos, y los hizo regresar así a la tierra de Israel. Extrema vergüenza para los judíos hacer esto. Esto es una vileza. Es la idea de esta palabra. Entonces, el rey actuó como un hubris, un insolente, alguien que comete una crueldad para gozarse en esa crueldad. Ahora, ¿qué nivel de hipocresía encontramos en las palabras de este escriba cuando dice que, oh Señor, Maestro, las palabras que tú has mencionado cuando dices esto son una afrenta, son una crueldad para nosotros, son una insolencia para nosotros? La idea es que estas palabras estaban avergonzando a los fariseos y obviamente estaban avergonzando también a los escribas que estaban allí presentes. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta interrupción del escriba? Oh, lo lamento, señor escriba. Mi intención no era incomodarles. Yo solamente quería decir esto a los fariseos. Pero estratégicamente es mejor que nos llevemos bien por cuestiones de influencia. Yo sé que ustedes tienen mucha influencia. No es pertinente que hable contra ustedes tampoco. No. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ay de ustedes, también intérpretes de la ley. Ay de ustedes, el juicio sobre ustedes. Y tenemos los 3 ayes que encontramos allí en los versículos del 46 al 52. Ellos sabían que estaban siendo aludidos y Jesús lo hizo intencionalmente, porque ustedes se fijan, Jesús al atacar a los fariseos no solo atacó las cuestiones secundarias, no solo atacó las prácticas de los fariseos en los versículos anteriores, sino sus mismos principios. Los mismos principios fueron atacados por Jesús y fueron condenados. Por tanto, todo el sistema tradicional que ellos representaban, que los fariseos, que los escribas representaban, fueron también aludidos en las palabras de Jesús cuando habló a los fariseos. Y esto era lo que el Señor quería hacer. Él sabía que estaban los escribas allí en esta mesa y no les iba a dejar ir así nomás. Ellos eran en gran medida los culpables de todo lo que estaba aconteciendo espiritualmente en Israel. Así que ellos reaccionaron como encontramos aquí en el versículo 45. Bueno, ¿cuál fue entonces la respuesta de Jesús? Y entonces Jesús nos introduce a los ayes. Y ustedes se fijan que el primer ay, en el versículo 46, dice Jesús: ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esto tiene que ver con las prescripciones de los escribas. Ustedes prescriben todo tipo de ritos y ceremonias y purificaciones y han esquematizado también, estructurado también toda la religión de los judíos en este tiempo. Pero ustedes ni siquiera con un solo dedo están dispuestos a tocar estas cargas.
Jesús llamó a estas enseñanzas de los escribas, ya sea oralmente o por escrito, les llamó carga. Son una carga para las personas. En el segundo ay, en el versículo 47, dice: ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ellos que se jactaban de edificar los sepulcros y adornar los sepulcros de los fieles del Antiguo Testamento, especialmente los que habían sido martirizados, Jesús les dice: pero ustedes no son como ellos. Ustedes son como los que mataron a esos profetas. Ustedes son del mismo pedigrí, de la misma calaña. En el versículo 49 en adelante, Jesús incluso profetiza que estos mismos escribas iban a perseguir a los apóstoles y a los profetas enviados de Dios. Y en el versículo 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ellos no tenían la llave de la ciencia, ellos tenían el candado de la ciencia, e impedían a las personas llegar a la salvación. Noten una especie de ilustración aquí, creo que esto puede servir de ilustración. En el libro de Juan, el capítulo 7, esto nos va a ayudar a entender un poco mejor las motivaciones y los pensamientos de los religiosos, de los fariseos y de los escribas. En el capítulo 7, Jesús se levantó en el versículo 37, proclamando en el gran y último día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, esta declaración de Jesús trajo alguna controversia. Las multitudes se acercaron en los versículos del 40 en adelante. En el versículo 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? El plan era enviar a estos soldados para capturar a Jesús y traerlo preso para comparecer ante el Sanedrín. Pero los soldados no atraparon a Jesús. En el versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Esta es la palabra de los religiosos. ¿Acaso ustedes han sido engañados por las palabras de este hombre? ¿Acaso, noten el versículo 48, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta pregunta? Una pregunta retórica, la respuesta obvia es no. Ningún gobernante ni ningún fariseo ha creído, aunque sabemos que Nicodemo iba a creer. Pero ¿qué significa esto? Ellos están viendo a sí mismos en una especie de esfera espiritual de conocimiento y religiosa distinta al resto del pueblo. En otras palabras, si alguno ha creído en este Jesús, es alguien del pueblo, pero nosotros, la élite judía religiosa, los fariseos, no hemos creído porque conocemos mejor la ley. Noten el versículo 49, mas esta gente, este es el pueblo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es así como los escribas y los fariseos veían a la gente. Ellos sabían que la gente no conocía la ley. Además, si a esto añadimos el hecho de que en el tiempo de Jesús ya había una transición, y las personas en el tiempo de Jesús no hablaban el hebreo, sino que hablaban el arameo. El arameo era un lenguaje muy similar al hebreo, pero diferente. Por tanto, la gente común no podía leer el hebreo. Y las escrituras del Antiguo Testamento, la ley estaba escrita en hebreo. Ellos entonces se volvieron como en alguna especie de iletrados en cuanto a la ley, y ya que no podían leer su propia escritura, entonces comenzaron a depender más y más de las enseñanzas de los fariseos y especialmente
de la élite teológica de ese tiempo, que eran los escribas. Los escribas. Ellos no conocían la ley. Eso los hacía muy, muy dependientes de las enseñanzas de los escribas. Y los escribas sabían eso. Y los fariseos sabían esto. Por eso hacen esta referencia en el versículo 49. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estaban siendo engañados por esta élite religiosa. Otra vez, damos gracias al Señor, que Él se paró a decir la verdad en medio de tantas mentiras y en medio de tanto engaño. Podemos pensar en el caso hipotético de una persona que vive escuchando mentiras y que vive oyendo mentiras acerca de la religión, recibiendo promesas falsas de religiones vacías. No podemos ser neutrales cuando hablamos de otras religiones. Y podemos pensar entonces en este caso de una persona que vive escuchando mentiras y engaños de parte de otras religiones, pero ¿saben qué? Puede ser ese el caso, y puede ser que por el tiempo temporal esta persona viva siendo engañada mientras sigue escuchando esto, pero basta con que una sola persona diga la verdad, aunque sea una, y eso será suficiente para que este individuo engañado llegue al conocimiento de la verdad. Y esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Es lo que está haciendo Jesús aquí. Esto es lo que Él está representando para toda la sociedad judía. Y claro, los primeros en que encontraron la luz fueron sus 12 discípulos. Y después de los 12 discípulos tenemos ya a una serie de discípulos a la iglesia en el libro de los Hechos. Esto me hace conmemorar una y otra vez el evento de la Reforma, siempre. Cuando Martín Lutero subió las escalinatas de la catedral en Roma sobre sus rodillas, intentando conseguir algo por medio de esas penitencias, por medio de estas cargas pesadas y religiosas que llevaban para alcanzar lo que prometía la iglesia de Roma, el cielo, la comunión con Dios, salir del purgatorio, sacar a tus familiares del purgatorio. La reforma de Lutero llegó a un tiempo preciso. Un hombre. La gente escuchaba las mentiras de la iglesia de Roma todos los días, vivían dentro de ese sistema religioso. Bastó con que un solo hombre diga la verdad para que Dios comience a hacer su obra, arrasando toda Europa, salvando gente y santificando a creyentes por medio de esa verdad. Martín Lutero se convirtió en el símbolo enemigo de la iglesia de Roma. Tanto así que en el siglo XVI, contemporáneo de Lutero, un hombre llamado Johannes escribió un tratado. Y en ese tratado este hombre dibujó una representación de Martín Lutero. Este hombre era muy católico. Para él Martín Lutero era su enemigo. Aquí en Ecuador aprendí que hace muchos años los católicos llamaban a los evangélicos los cucos. Los evangélicos éramos los cucos. Y no te debías acercar a un evangélico porque era un cuco. Esto me lo dijo un hombre que es pastor y que había nacido en una familia muy católica allá en la sierra cuando estuve en Cayambe. Así veían a Martín Lutero los católicos. Y la forma en la que este hombre representó a Martín Lutero fue como una bestia con 7 cabezas. Una bestia con 7 cabezas. Y describió en este tratado a Lutero como el mayor enemigo, el enemigo más nefasto de la religión católica y de Dios. Martín Lutero. ¿No les parece caso muy similar a Jesús, a los contemporáneos de Jesús? Y pienso que va a ser un caso muy similar al nuestro a medida que el odio hacia el cristianismo se recrudece cada vez más y la persecución crece en intensidad. Necesitamos mucho más ahora ser como nuestro maestro con M mayúscula cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ahora nosotros vamos a estudiar
estas tres ayes que encontramos en las acusaciones de Jesús a los escribas con detenimiento, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Vamos a hacer una oración y terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque siempre es fiel, porque siempre impacta nuestro corazón y causa que nosotros nos elevemos en nuestro espíritu a tu misma presencia. Obra, Padre, en nosotros. Haznos hombres y mujeres de la verdad en amor, la verdad en amor. Hay tanta gente engañada que necesita oír de nosotros. Si nosotros no lo profesamos, nadie más lo va a hacer. Gracias por habernos librado de un sistema religioso falso y habernos traído a la luz, a la verdad, al verdadero conocimiento de Dios, a tener la certeza de una vida eterna en el cielo, en su presencia. Esto lo has hecho por tu gracia. Y haz la obra, ahora que conmemoramos, Señor, un año más de nuestra congregación por medio de esta iglesia, que siga siendo, y más todavía hacia el futuro, un faro cada vez más grande, que diga, aquí se predica la verdad. Y mucha gente venga, Señor, queriendo oír tu voz, queriendo buscar el arrepentimiento y encontrando la salvación en Cristo. Ponemos, Señor, todas estas peticiones en tus manos y nos encomendamos en ti en el resto de este tiempo. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén.